Monseñor Cabrera, prelado de Guayaquil, arzobispo de Guayaquil. Eh, Monseñor, el Ecuador entero, no solo Guayaquil, está con el alma partida ante la muerte de un candidato como Fernando Villavicencio. En todos los sectores de Guayaquil, desde ayer, eh, hay lágrimas, pena, desazón, tristeza. Hace poco fue un alcalde, todos los días cae gente. Eh, el gobierno, entiendo, hace lo que puede, pero no es suficiente. Y los seres humanos y la violencia siguen cooptando y captando al mundo. ¿Qué dice la iglesia, nuestra iglesia católica y su prelado aquí en Guayaquil? ¿Qué podemos recomendarle a los ecuatorianos, a los guayaquileños que nos están escuchando? Buenos días, Monseñor Cabrera. Muy Bienvenido a buenos días. I-99. Bueno, lo primero que anoche inmediatamente enviamos un comunicado en el que expresamos nuestra solidaridad a la familia y también comprometimos nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestro hermano Fernando. Igualmente dijimos que nos sumábamos a todas las iniciativas de paz de las diferentes entidades, diferentes grupos que están trabajando por este don precioso. Y a la vez también ratificamos nuestro compromiso de orar y a la vez también hacer lo posible, lo imposible, porque las condiciones de vida ayuden a vivirme, ayuden pues a todos los ecuatorianos. Lógicamente, la gran pregunta que nos planteamos es siempre qué hacer, porque yo digo, todos los análisis que que se hacen en distintos puntos de vista nos ayuden pues a conocer las causas, las raíces de la violencia. Y hemos señalado en otras oportunidades, como la pobreza siempre estará ahí presente, como carencia, ¿no? Carencia de trabajo, de salud, de educación, de seguridad. Pues otra causa que también se ha señalado, lo de la corrupción igualmente, que es un tema ético, un tema de transparencia. Y por supuesto, detrás de todo eso, la codicia del ser humano de tener, de poseer a cualquier costo, del poder, del dominio, la apariencia, en fin, todas esas causas de orden, como ven, social, político, económico, psicológico y hasta espiritual. Lógicamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Nosotros, pues aquí como iglesia, lo que hemos invitado siempre a trabajar por la paz a través del diálogo. Sabemos que no es fácil, pero hay que seguir apostando por la paz, por esa cultura de la paz. Lógicamente nosotros también, y creo que ahí coincidimos con muchas personas, siempre distinguimos esos tres momentos importantes. Uno de ellos para nosotros, el más importante, es la prevención. ¿Cómo trabajar en prevención? En prevención se significa en la familia, en la escuela, en el colegio, para que las personas pues aprendan a resolver los conflictos y las tensiones a través del diálogo, la prevención. Y la prevención también en el campo ya del uso y consumo pues de la droga. Igualmente hay que invertir ahí, invertir en educación, en fin, ¿no? Luego el tema de la rehabilitación también para las personas que de una u otra manera pues han cometido un delito. También es un gran desafío. ¿Cómo hacer que las personas que por una u otra razón, repito, están en estos centros, pues salgan rehabilitados? Rehabilitados en todas las dimensiones, física, psicológica, moral, espiritual, laboral. Y el tercer momento, la reinserción. ¿Cómo vuelven a las familias? ¿Cómo vuelven a la sociedad? Entonces, ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Y creo que ahí, pues, todos los actores sociales que llamamos tenemos algo que hacer. Por eso los medios de comunicación siguen jugando un papel preponderante, la academia, las asociaciones, organizaciones sociales y también las iglesias. Lo que nosotros en ese contexto llamamos siempre, es, quiero dicho, lo repito, a la paz. Pero también me añado algo más, la esperanza. Yo creo que volver a confiar en nosotros mismos como ecuatorianos, a confiar con los demás y como creyentes a confiar en Dios, de ahí nace la esperanza de que es posible salir de esa situación. No es fácil, pero es posible. Es lo que las primeras palabras y que lo hemos dicho y lo repito, también repito, lo repito pues con mucha claridad, con mucho cariño pues también a la vez y movido, pues yo digo, por esos momentos también de mucho dolor que experimentamos ante este trágico desenlace de la vida de Fernando, independientemente de su posición política, de su bandera de lucha. En efecto, yo sí creo que la gente tiene fe en Dios, Monseñor, pero creo honradamente y confianza en Dios.
pero no sé si, no creo que tengan la gente, porque lo que pasa es que hay tanta maldad, monseñor, hay tanta delincuencia, hay tanta, repito la palabra maldad, que de verdad todo el mundo está concentrándose en guardarse, en no dar, en no, cuando le hablo de dar no es materiales, en no darse, no, porque hay temor y tenemos que entender que el temor también es parte humana. Por supuesto se dirá, hay que vencer el miedo, no hay que tenerle miedo al miedo y hay que vencerlo, pero cuando el Estado te da la seguridad para lo mismo, y esto que vivimos todos, usted lo sabe, monseñor, porque usted camina y va a varias partes, robos, de delincuencia común en todas partes. Mire que ni siquiera hablo de la otra delincuencia, hablo de la delincuencia común, los cogen, los jueces los aflojan, lo queda burlada la policía y la vindicta pública, le roban a la gente pobre lo un poco, mucho que se ha podido tener y no pasa absolutamente. Entonces yo sí creo que a la gente le queda Dios, pero confianza en la institucionalidad, en ninguno de los que estuvieron, ni en ninguno de los gobiernos, ni siquiera en unos mismos no existe. Y eso es algo por lo que hay que orar, pero también explicarle a la gente que hay que tratar de cambiar, porque yo sí creo que los buenos somos más, pero no parece, monseñor, y ese es un gran problema que tenemos. Bueno, se ha dicho pues y es verdad, el tema de la violencia siempre va a causar miedo. Y el miedo, pues, si no se lo gestiona de la mejor manera, es mal consejero. El miedo hace que vivamos a lo mejor, pues, hace que nos resignemos, que nos sometamos, o también el huir, el escapar. No, el miedo, yo creo que hay que superarlo. Y lógicamente, pues, usted utilizó una palabra y estoy de acuerdo con usted, el tema de la confianza, ¿no? Claro, si confiamos en Dios, va a ser más fácil confiar en nosotros mismos y las demás personas. Pero lógicamente ahí es el trabajo de todos los sectores, de todos los ecuatorianos. Yo insisto en que tenemos que seguir invirtiendo en lo que llamamos pues prevención para los consumos de droga u otros tipos de violencia. Yo me sumo profundamente a usted en el sentido de que a veces las personas que luchamos por algunos valores, pues simplemente a veces damos un paso al costado o si nos quedamos de indiferentes, como quien dice, ese es el problema del otro. Pero ya cuando nos tocan a nosotros, a nuestros amigos, las cosas cambian. Tengo que decirle a un sacerdote, igualmente fue secuestrado, los famosos secuestros express, el jueves pasado a las 10:30 de la noche, lo abandonaron en una calle después de golpearlo, de robarlo todo, de prácticamente humillarlo, de tal manera que la violencia, como ve, está en todos los sectores. Por eso uno no habla de memoria, no habla aquí simplemente a partir de números, de estadísticas, sino desde la experiencia, desde la vida. Así es que yo creo que al miedo, ¿cómo superarlo? Lógicamente, ahí sí tenemos que volver a confiar. Yo digo, como creyentes, primero en Dios, definitivamente, porque es Él quien nos da la sabiduría, la fuerza para seguir adelante. Pero confiar también en nosotros mismos, porque caso contrario, el miedo nos hace presa, imagínense, y estaremos en una situación no solamente de pandemia, sino de endemia, decía alguien, ¿verdad? Porque la pandemia todo nos puso dentro de casa, imposible, pues más aún también, o algo parecido, o peor, digamos, la violencia, ¿no? Que puede transformarse ya en un enemigo que no nos permite ser nosotros mismos. Por eso la invitación a confiar, a salir adelante, lógicamente sin ser temerarios, como se dice. Sabemos que la maldad es la maldad, no podemos, somos ingenuos, y que nuestras vidas están en peligro también, porque a veces somos demasiado temerarios. Yo creo que no se puede lanzar uno sin las precauciones, como decía, un lago de cocodrilos, por ejemplo. No, pues, cocodrilos hechos para matar, para destruir. Pues no podemos nosotros tampoco. Y la necesidad de obrar con inteligencia, con voluntad, de tomar las precauciones, por supuesto. Correcto, monseñor. Sigue Jaime Velázquez, por favor, en el diálogo con monseñor Cabrera, aquí en I-99. Gracias, Eduardo. Monseñor, bienvenido. La verdad es que todos los ecuatorianos nos sentimos bastante, eh, mucha tristeza, con mucha incredulidad en la justicia ecuatoriana, pero sobre todo la falta de esperanza. Y la falta de esperanza es porque nos damos cuenta que estamos en un país donde la justicia no brilla, sino brilla la mala fe.
La pregunta del millón es cómo recobrar esa fe que se está perdiendo día a día en este Ecuador que tiene miles de defectos. Bueno, ahí volvemos, yo digamos, a la raíz humana, ¿no? Porque todos los análisis sociológicos, económicos, políticos, todo eso pues, nos llevan a esas realidades. Pero lógicamente ya la pregunta más honda, más profunda, el por qué, ¿dónde está esa raíz? Lógicamente es el corazón humano, el ser humano. Entonces, volver a posar por los valores de los niños, los jóvenes. Y yo cuando hablo de esos temas enseguida pienso, le digo honradamente, pues en sectores muy concretos, y no solamente en los Guasmos del Monte Sinaí, sino en otros espacios también, donde jóvenes sin valores o sin una formación, o personas, por ejemplo, que no han experimentado en su vida lo que es el cariño, lo que es el afecto, lo que es el respeto, lo que es la confianza. Entonces son personas que crecen ahí, prácticamente en el abandono. Entonces mi pregunta ha sido siempre, ¿cuál es el futuro de ellos? ¿Qué va a ser? Lógicamente nosotros comenzamos con poco, pues no nos quedamos en el lamento, algo podemos hacer. Tenemos algunas casas de acogida para niños, para jóvenes, y es impresionante de ver cómo esos niños que llevan unos tímidos y otros agresivos, pero poco a poco, a través del respeto, de la confianza, de lo que llamamos amor, van descubriendo su dignidad de niños, de jóvenes, de personas, y van dejando de delinquir. O sea, creo que ese es el trabajo grande, el trabajo grande. Y digo también a los padres de familia llamados siempre a que dediquen más tiempo a sus hijos, dedicar más tiempo a sus hijos. Miren, a veces por el trabajo, ¿qué hacen? Confiar la educación, la formación de sus hijos. Yo no digo a personas malas, pero a personas que no están preparadas, darán lo que saben, transmitirán lo que saben, no más. Entonces, dar más tiempo a sus hijos, que ellos se sientan queridos, amados, respetados, valorados. Es un trabajo, como ve, bastante complicado, difícil, pero que hay que retomarlo, hay que retomarlo. Porque la gran pregunta es, digamos, ¿en qué momento nos desviamos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque antes, yo digo, en Guayaquil, Ecuador, se hablaba de una isla de paz, de confianza, de seguridad. Y de pronto, de la noche a la mañana, algo pasó ahí, algo sucedió. Pero lógicamente no es una cuestión también casualidad, algo del azar, sino que ya venía dándose poco a poco, hasta que al final estalló esta ola de violencia. Entonces, como digo, pues sin dejar de lado las estructuras sociales, económicas, lógicamente hay que pensar, lo digo, en la raíz, en el corazón del ser humano. Sabemos que a lo mejor esto sí, pero no va a caer, pero hay que apostar en los niños, en los jóvenes de ahora, que serán pues, los ecuatorianos del mañana, ¿verdad? Pero hay que aportar ahora, sembrar la buena semilla para que sean buenos profesionales, buenos jueces, buenos políticos y buenos en todas las profesiones que ellos vayan poco a poco descubriendo. Bueno, señor, esperemos que así sea y que esa voz de aliento y de esperanza realmente cambie lo que siente la gente hoy en día, porque la gente siente que le falta la justicia, le falta esa fe. Es más, en muchas ocasiones se habla de que Dios nos ha olvidado. Eso se dice en las calles, ¿no? ¿Verdad? Y en muchas ocasiones lo que la gente quiere es justicia real, justicia, inclusive se habla de tomar la ley por sus propias manos, y se ha visto algunos casos. Ante esa desesperación, monseñor, lo único que le pido es rece por este Ecuador, rece a Dios para que proteja a este Ecuador y que efectivamente el día de mañana podamos decir gracias Dios mío porque nos salvaste, porque la verdad es que es muy difícil lo que está pasando en el Ecuador en estos momentos. Le agradezco muchísimo y esperemos pues tenerlo nuevamente aquí en I99. ¿eh? Gracias a ustedes. Siempre la oración y la acción van de la mano, ¿no? Hay que orar y hay que orar también. O sea, las dos cosas yo creo que son fundamentales. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Con esto, mis queridos compañeros, nos retiramos del aire hasta el día de mañana. Un abrazo y que Dios bendiga al Ecuador. Bye. Esta última mención, para cerrar ya el programa, Jaime. Vive en Narcisa Club, urbanización privada con seguridad 24 horas, 7 días a la semana, ubicada en el kilómetro 10 de la